Hola, ¿qué tal? Yo soy Leticia Venegas y a nombre de Triala Proyecto y Triala Digital te doy la bienvenida a otro viernes más de transmisión. El día de hoy nos acompañan mis colegas Nubi Coronado. Hola Nubi, buenas tardes. Buenas tardes, Leti. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Gracias. Buenas tardes, José. También lo tenemos por aquí. Nos va a platicar algunas cosas muy interesantes el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Espero que les sea de utilidad la información de la que vamos a platicar el día de hoy. Muy bien. Pues el día de hoy va a estar muy interesante porque vamos a platicar sobre cómo es el proceso y las preguntas para la certificación como Scrum Master con la certificadora de Scrum Study. Nos han llegado varias preguntas a nuestras redes sociales en donde nos han externado sus dudas de qué tipo de preguntas vienen, qué evalúa, cómo está todo esto. Y el día de hoy tenemos justo aquí a Nubi y a José para que nos platiquen cómo hay que prepararse para esta certificación. Bueno, empecemos con esto. Nubi, por favor, danos un poco de claridad sobre cuántas preguntas vienen, cuánto tiempo tenemos para presentar el examen, para que la gente se vaya enfocando un poco a cómo viene su examen. Bueno, en mi caso, Leti, yo me estoy preparando justo para presentar en próximos días la certificación como Scrum Master. Scrum Master Certified, que es como se conoce dentro de esta certificadora de Scrum Study. Y bueno, todos los exámenes de certificación vía Scrum Study son en línea. Es decir, que tú los tienes que realizar en una computadora y virtualmente. Solamente debes de asegurarte que la computadora tiene una cámara web funcional. Evidentemente el tema de una buena conexión a internet y bueno, que cuentes con la última versión de los navegadores disponibles, ¿no? Entonces, el examen consta de 100 preguntas que tendrás 120 minutos para poderlas contestar todas. Y, pues, como te decía, se hace en línea. Aquí me gustaría agregar un poco nada más a lo que comenta Nubi. Es importante decir que lo haces en línea, te conectas mediante Webex, entonces tienes que tener instalado Webex en tu computadora, entonces es importantísimo que antes de que vayas a hacer el examen ya lo tengas instalado y configurado, porque si no te va a quitar ahí unos minutos que pues pueden ocuparse para tu examen, ¿no? Lo puedes evitar instalándolo desde antes. Y otra cosa es que te graban, es un examen que está supervisado, entonces tú tienes una persona que te abre la sesión de Webex, te graba la sesión y está ahí para cualquier duda. Entonces es relevante decirlo porque pues vas a estar siempre en todo momento monitoreado, te piden justamente como decía Nube que esté prendida la cámara, que compartas tu pantalla, eso también es relevante, tienes que compartir tu pantalla porque también te graban lo que están haciendo para evitar que haya cualquier por ahí posibilidad de que hagas una trampita o algo así, ¿verdad? Entonces te piden que compartas y todo eso queda grabado. Normalmente, en mi sentir, no están viéndote todo el tiempo, más bien yo creo que aleatoriamente después toman alguna grabación y la revisan, porque sí es importante decir que si ellos llegan a detectar que existe algún tipo de trampa, te pueden quitar la certificación. Entonces, sí es muy relevante que lo tengan en mente. Aquí es muy importante esto que nos comentas, José, porque siempre que, bueno, para los que hemos tomado ya exámenes de certificación así en línea, también es importante, uno, como bien nos comentas, contar con la herramienta, tener ese conocimiento de que te van a estar grabando, pero también hay esta parte que me gustaría que nos platicaras, cómo te identifican que realmente eres tú la persona que está brindando el examen, porque si bien pudiera, en el caso de que es una mujer la que está registrada para rendir el examen, pudiera entrar otra persona. Digo, me queda claro que si es una mujer registrada y entra un hombre, pues van a decir, oye, no eres tú, pero ¿cómo validan o cómo se aseguran de que la identidad de la persona que está rindiendo el examen sea la misma que está registrada? Pues mira, como en todos lados algo relevante, aquí es la ética. Creo que confían mucho en ti. En principio, te piden que tengas lista tu identificación, ya sea
tu pasaporte, tu ID de nacionalidad, tu INE en nuestro caso, que lo tengas listo para poderlo subir, porque aleatoriamente lo que hacen es, en algunos casos, pedírtelo. Entonces, en ese momento te piden que lo envíes como archivo, ellos revisan que seas tú, y en caso de que no seas, pues, evidentemente también te van a rechazar, pero es aleatorio. O sea, tú no sabes si a ti te va a tocar en este momento que te validen la identidad o si, como en algunos casos, pasas directamente y empiezas a hacer el examen. Entonces, digo, evidentemente, pues atiende mucho a nuestra ética. Creo que todos como administradores de proyectos tenemos que saber que la ética es parte importante de nuestro actuar, de nuestra forma de ser. Entonces no tendríamos por qué hacer trampa, pero en este caso, en algunos aleatoriamente te lo van a solicitar y te van a pedir que le muestres, que pongas tu imagen y que le subas el archivo. Entonces, pues con eso te verifican que seas tú realmente. Es correcto, como bien dice José, ellos en todas las certificaciones que nosotros hemos rendido apelan mucho a eso, a tu ética, pero también como es aleatorio, no sabes en qué momento qué documentación te van a pedir. Yo les recomiendo que tengan a la mano física y digitalizada su identificación oficial con la que se van a identificar, porque puede ser el pasaporte o puede ser, en nuestro caso en México, aplica la credencial del INE. Entonces, sí es muy importante que tengan esa documentación. Muy bien, y ahora, en cuanto ya al tipo de preguntas que te van realizando, porque aquí es bien importante acotar algo a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Eh, ¿Cómo evalúan mi conocimiento, mi experiencia? ¿Qué tanto sé usar el marco ágil de Scrum? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Hacia dónde dirigen para saber que yo tengo los conocimientos adecuados? Entonces, José, no sé si nos puedas comentar un poquito de esto. Claro, aquí me gustaría decir algo muy relevante. Estamos hablando de una certificación, en todos los casos, en cualquier certificadora de Scrum, que te va a certificar el conocimiento. Es un poco diferente a lo que hace el PMI, por ejemplo, que te certifica no solo el conocimiento, te certifica también tu experiencia. Entonces te pide ahí horas que tengas de desarrollo, bueno, de administración, y que conozcas toda la metodología. En el caso de Scrum, lo que te van a certificar es tu conocimiento. Entonces, el tipo de preguntas que te hacen van enfocadas a detectar ese conocimiento del framework completo, ¿no? No quiere decir que nada más vengan preguntas del tipo, explica el proceso tal o explica la etapa tal, no es así. Son preguntas que también pueden ser situacionales, en donde te hacen ejemplos y te piden que expliques algo con referencia al ejemplo, pero bueno, al final todas son de opción múltiple, entonces tendrás que elegir. Y como en muchos cursos o en muchos exámenes de certificación, en este caso también sucede lo mismo, son preguntas del tipo un poco capciosas en donde te van a pedir no que identifiques cuál es el correcto. En muchos de los casos se te dicen de los siguientes 4, cuál no es el correcto o cuál es incorrecto, cuál es falso. En lugar de decirte cuál es el correcto, te dicen cuál es falso. O te preguntan, por ejemplo, todas las siguientes son parte de, excepto, entonces tendrías que elegir cuál de todas es la que no aplica. Son ese tipo de preguntas que te van haciendo, aunque todas son de opción múltiple, y creo que las que son muy complicadas de contestar en términos técnicos del examen per se, son las que son de relacionar preguntas, relacionar columnas, porque te viene la columna de preguntas, la columna de respuestas, tienen una letra y un número, y la respuesta dice 1A, 2C, 3B, 4C, y entonces tu cerebro empieza a saber, caray, cómo va. Entonces tienes que estar ahí ligando, y al final es una opción múltiple, entonces tienes que elegir una de las opciones. ¿Cuál es el orden correcto? Es interesante esto que nos comentas, porque nosotros que ya llevamos tiempo preparando a la gente para exámenes de certificación, lo primero que hacemos es tratar de que se familiaricen con un tipo de pregunta diferente al que estamos o solemos estar acostumbrados. Nubi, ¿tú qué recomendaciones les harías para los que están estudiando para rendir en próximas fechas esta certificación de Scrum Master? Pues mira, en mi caso, yo recomendaría primero sí que entiendan y que lean el LESBOK, que es la guía que de hecho está
desarrollada por Scrum Study, que es la guía para el cuerpo de conocimiento de Scrum. Y ahí es lo que decía José hace un rato, que pues además de darte como el conocimiento de los procesos, de los artefactos, de todo lo que se utiliza dentro de Scrum, pues también viene una sección en donde te explican cómo implementarlo, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante y creo que es básico, o sea, al menos haber leído y comprendido la guía SBOC. Y en este caso, en el contenido de los recursos que se dan por parte de Scrum Study, vienen también videos y simuladores que te pueden ayudar como a ir haciendo esa referencia de qué tipo de preguntas te vas a enfrentar. Y lo que yo he visto hasta ahora, en el tiempo que llevo estudiando, es que mucho del tema de poder elegir una respuesta adecuada es entender bien el mindset, ¿no? O sea, la cultura ágil, que siempre es o sea, algo que también hemos venido hablando mucho en estas sesiones de webinar, que es entender el para qué lo hacemos, o sea, por qué lo estamos tratando de cambiar, cómo es que entregamos mayor valor y cómo es que haciéndose responsable cada uno de los roles de lo que les toca, vamos a obtener mayores beneficios para el proyecto, ¿no? Entonces, siempre referirnos a los valores, a los principios de Ágil y después de Scrum, ¿no? Eso te va a dar como esa visión para poder seleccionar la mejor respuesta en cada caso. Correcto, muchas gracias, Nubi. José, ¿alguna otra recomendación adicional a la que comenta Nubi que le quieras hacer a las personas que estén interesadas en obtener esta certificación de Scrum Master para la parte de su estudio o preparación? Sí, claro, pues mira, yo creo que lo que dijo Nube es muy, muy importante. Tienes que tener en cuenta este mindset, sobre todo cuando algunas preguntas te van a venir con una respuesta que se apega a algo muy parecido al esquema tradicional, al esquema de administración predictiva. Entonces, tienes que quitarte que no estás haciendo un examen de ese tipo, sino que tiene que ver con toda la parte de la agilidad. Entonces, tendrás que tener en cuenta ese mindset para poder responder, ¿no? Y una vez que lo evalúas desde esa perspectiva, incluso algunas de las respuestas son extremadamente sencillas. Porque es saber si estamos hablando de ágil, estamos hablando de entornos donde el cambio es importante, donde aceptas cambio, todo eso, como que la respuesta ya solita sale y te brota y dices, ah, mira, eso es lo correcto, esa es la buena. Entonces es muy relevante eso. Y creo que también es muy importante que te prepares con el tema de los conceptos en inglés. Si bien es cierto, aquí es muy relevante que decirlo, el examen lo puedes presentar en 4 o 5 idiomas, que es portugués, español, inglés, alemán, no me acuerdo cuál es el otro, pero los puedes presentar en diferentes idiomas. Dependiendo de cuál sea tu idioma nativo, yo te recomendaría que lo elijas, pero las traducciones de repente son muy literales. Entonces, algunas cosas que en inglés tienen sentido, cuando lo ves en español se complica un poco. Entonces, cuando hagas el examen, lo que te recomiendo es que te veas la pregunta, la leas en español, la trates de entender y si hay algo que no entiendes o que no comprendes, hay un botoncito que dice ver pregunta en inglés, te abre una ventana y en esa ventana lees exactamente la misma pregunta y sus respuestas, pero en inglés. Entonces, si te familiarizas cuando estás estudiando con los términos en inglés, aun cuando el SBOC está en español, pues te va a ayudar mucho para que cuando estés respondiendo entiendas al momento de abrir la pregunta en inglés, ¿no? No quiere decir que tengas que ser experto en inglés, no necesariamente, pero sí si estás familiarizado con esos conceptos en inglés, bueno, te va a ser más fácil que lo puedas leer al momento de estar respondiendo. Eso que nos comenta José es muy importante, sobre todo porque la gran mayoría de las certificaciones internacionales vienen en inglés y aunque bien no se les pide un nivel X o determinado del idioma, siempre les recomendamos tener un buen nivel de lectura y sobre todo más de la parte técnica, porque es justo en esos tecnicismos en donde se centra más esta parte de las certificaciones. Nubi, ¿algo más que quieras comentar sobre esta parte del idioma? No, yo creo que coincido con José en el tema de que hay ciertos conceptos muy específicos que es difícil traducirlos al español. Entonces, de hecho, incluso en la práctica, nosotros los llamamos en inglés, ¿no? Muchas veces en lugar de decir la reunión diaria de pie, decimos el daily, o sea, porque así es la naturaleza de esos conceptos, ¿no? Entonces, el daily stand-up meeting o el daily para abreviar, pero es ese tipo de conceptos a los que él se refiere, que yo coincido totalmente,
en que debemos de tenerlos muy presentes también en inglés, para que al momento de que se nos presenten alguna pregunta podamos saber bien a qué nos hace referencia y no confundirnos con las traducciones. Muy bien. Aquí quiero destacarle a las personas que nos están viendo que acaban de comentar algo bien interesante, Nubia y José. Es importante que al nosotros prepararnos para esta certificación, nuestro cerebro va haciendo esta dualidad de automáticamente poder cambiar si estoy en un enfoque predictivo a si estoy en un enfoque adaptativo. Y eso es bien interesante porque de momento cuando estudiamos nos puede causar un poco de conflicto, de ruido, el de no, pero es que aquí en el PMI es esto, ¿no? O de, a ver, es ágil, lo que decía José, es que acá estamos más abiertos al cambio. Pero ¿qué creen? Una vez que te capacitas y empiezas a trabajar en estos dos mundos, tanto en la agilidad como en la parte predictiva o tradicional, automáticamente ya tu cerebro ya lo piensa. Ya no tienes como que ponerte pausa y decir, a ver, ¿es por este camino o es por este? ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que cuando ya estás trabajando en tu día a día, sin importar el tipo de proyecto que estés ejecutando, a veces te vienen a tu mente herramientas que sabes el valor que te generan, no importa si es de una metodología o de otra, y automáticamente las empiezas a implementar. Y no quiere decir que esté mal que en un proyecto ágil de repente implemente ciertos controles, o que en un proyecto predictivo de repente digas, ay, voy a meterlo de la reunión diaria que dicen, ¿no? Porque esto me sirve para esta etapa crítica de mi proyecto. Entonces, esta es la parte más interesante y de mayor valor de nosotros como profesionales, que nuestro bagaje de gestores de proyecto se hace más grande y nos llenamos de más herramientas, más procesos, más conocimiento, y hasta me atrevería a decir que nuestro cerebro lo ejercitamos de tal manera que podemos resolver problemas de manera más rápida y más eficiente, porque de repente a lo mejor con el método es más complicado resolverlo, pero como se va haciendo esta dualidad en tu cerebro, de repente puedes utilizar técnicas que te resuelven ciertos problemas particulares de una manera más rápida. No sé si coinciden en esta parte, Nubi. Sí, totalmente. Al final todo esto son herramientas, ¿no? Y mientras más herramientas tengas para enfrentar estas problemáticas que siempre va a haber en los proyectos, en las operaciones, en tus emprendimientos, vas a tener justamente una mejor visión de cómo abordarlos, ¿no? De cómo atacarlos. A mí me pasó que yo empecé al revés, ¿no? Empecé haciendo proyectos con Scrum antes de haber entendido todo este mindset ágil y de entender cómo como el por qué o el para qué estábamos implementando esta nueva metodología, porque ya de hecho la habíamos transformado en una metodología muy propia del área en donde yo estaba, ¿no? Entonces, ahora que lo veo desde esta otra perspectiva, pues claro, o sea, me da muchas herramientas y me da mucha seguridad para en los siguientes proyectos y en los que traigo actualmente poder implementar estos procesos, pero ya teniendo muy claro el por qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, cuál es el valor que le va a entregar esto a mi proyecto. Entonces, pues sí, da muchos beneficios. Coincido contigo. Muy bien, y ya por último, hay una pregunta que nos ha llegado mucho a las redes sociales. Hay muchas certificadoras, muchas empresas que te ofrecen Scrum Master, Scrum Developer, o sea, todo el pool de certificaciones en esta modalidad de Scrum. La pregunta del millón que me gustaría hacerles a los dos, y a lo mejor primero que nos responda José y después que nos comente Nubi, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas y qué valor aportan el que existan tantas? Buena pregunta con difícil respuesta, pero bueno, al final, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede con el PMI, que es una sola institución y esa institución controla toda la certificación mundial, en este caso está abierto como realmente surgió de una alianza, el tema de Scrum hace muchos años, con un manifiesto ágil, muchas cosas que están ahí desde hace casi 30 años, pues se empezó a diversificar y entonces se abrió la posibilidad de que hubiera empresas, hubiera muchas empresas que pudieran certificarte como Scrum. Como les decía hace rato, a diferencia de PMI, aquí lo que se te certifica es el conocimiento. Entonces, pues cualquier empresa podría
tener la opción de decir, yo me voy a poner a certificar, y pues lo que tiene valor y tiene más o menos valor en el mercado es cuánta gente está certificada contigo. Entonces, pues hay por ahí muchas opciones. Scrum Study, que es la que nosotros ofrecemos, es una de ellas. Y bueno, creo que cada una tiene su diferenciador. No quiere decir que haya una buena o mala, todas son buenas. Al final lo que te certifican es que conozcas. Pero Scrum Study como tal tiene una ventaja. El framework o la forma en cómo aplica el framework de Scrum es un poquito distinta. Es decir, tiene exactamente lo mismo en la base, en el core. Tiene todos los conceptos de agilidad, todo el framework de Scrum como tal está incluido, pero aparte también tiene procesos que te permiten hacer una implementación de una manera más sencilla. Es decir, tú sales cuando haces esta certificación no solo con los conocimientos de lo que es el marco, sino con la posibilidad y con las herramientas que te brindamos para que tú puedas empezar a implementarlo de una manera exitosa, porque en otras certificadoras tú sales con el conocimiento, pero llegas al mercado y como decía Nubi, pues dices, esto es completamente desconocido, entonces, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál sería el primer paso que tengo que seguir? Después de que haga esto, ¿qué tengo que hacer? Porque el framework como tal no te lo dice, no te dice, haz uno, luego haz dos, luego haz tres, no te dice como tal. Entonces, en el caso de Scrum Study, lo que tenemos es una serie de procesos que van separados por etapas y que te dicen, primero haz esto, luego haz esto, luego haz esto. Y bueno, nosotros que estamos acostumbrados a seguir procesos, pues nos va a ayudar mucho a que podamos hacerlo, la implementación de una manera exitosa. Pues creo que sintetizaste muy bien la diferencia principal entre las certificadoras, José, y esto les puede dar un panorama mayor sobre qué escoger al momento de ir por esta certificación. Nubi, no sé si quieras agregar algo más sobre este punto de por qué tantas certificadoras en el mercado. Yo creo que nada más agregar que pasa en la mayoría de las industrias, ¿no? Que de hecho en muchas de las certificaciones, no nada más que tengan que ver con temas de gestión de proyectos, pasa este efecto de que hay diferentes instituciones que ofrecen una certificación en un mismo tema, ¿no? Incluso lo vemos también en la gestión de proyectos que conocíamos como tradicional, ¿no? O sea, el PMI controla una gran parte del tema y es a nivel internacional esa certificación, pero por ejemplo en Europa tenemos también Prince2, que es más popular allá, ¿no? O sea, que a lo mejor la de PMI también comparten un poco de esos principios de administración de proyectos. Entonces, en el caso de Scrum sí existen diferentes. Ahí pues vale la pena nada más verificar cuál es la ventaja o el diferencial que yo estoy buscando para mí, ¿no? Y además de la certificación, porque como decía José, todas las de Scrum lo que certifican es el conocimiento, pues sí, más bien invitar a que empiecen a aplicar esos conceptos, ¿no? Para que al momento ya de enfrentarse a una situación real, puedan aterrizarlo de una manera más fácil, sepan cómo se implementa y puedan también, de cierta forma, ayudar al cambio cultural dentro de su equipo de trabajo. Muy bien. Pues bueno, ya para cerrar la charla de hoy, me gustaría nada más regresar con cada uno de ustedes para hacer su cierre y que le dijéramos a la gente que nos está viendo por qué recomendamos que se certifiquen en este marco ágil. Y ya vimos cuál es el proceso para prepararse o qué les recomendamos estudiar. Y a lo mejor algún tipo o algo muy puntual que les quisieran decir a los que nos están viendo. Si quieres, empezamos contigo, Nubi, y cerramos con José. Bueno, como recomendación, sobre todo en estas certificaciones, porque Scrum hoy por hoy es el método más popular dentro del paraguas de Ágil y que además está demostrado que al ser este método adaptativo, iterativo, flexible, nos da mejores resultados para ciertos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, el contar con estas herramientas, como ya lo platicábamos, va a aportarles mucho a sus resultados. Esto pues, se va a ver traducido también en mayores oportunidades profesionales. Desde mi punto de vista, el retorno de inversión de esta certificación lo puedes recuperar en muy poco tiempo. Y sobre todo yo lo enfocaría en el tema de mejorar los resultados, ¿no? Los resultados de tus proyectos, cambiar el mindset y la cultura propios, o sea, de ti como líder de proyecto, de tu equipo y de tu organización. Y pues eso
que poco a poco vaya permeando en el resto. Muchas gracias, Nubi. José. Pues bueno, al igual que lo que comenta Nubi, yo lo que les diría es, si se van a certificar es porque lo van a aplicar. Tengan eso en mente, es decir, si buscan una certificación, no lo busquen nada más como conocimiento general. Está bueno y si lo quieren hacer, yo no les voy a decir que no, pero es muy relevante porque si nada más lo quieren conocer, pues lean documentación, lean algún libro y ya, pero si se quieren certificar es porque lo van a empezar a aplicar. Es mi punto de vista, es mi opinión, pero creo que es muy relevante, sobre todo porque estamos en un ambiente en donde ahora mismo esta metodología, lejos de ser, o este framework, lejos de ser una moda, está empezando a ser necesario en muchos proyectos. Entonces, piénsenlo así, si van a certificarse es porque lo van a aplicar, a diferencia, como hago mucho énfasis en esto, pero a diferencia de lo que de PMI, por ejemplo, aquí no te piden que compruebes experiencia, entonces tú bien podrías hacer tu certificación y empezar a aplicarlo, ¿no? Puedes hacerlo desde varias formas, por ejemplo, lo que decía Nubi, ella empezó al revés, ella empezó a aplicarlo y después ya está buscando certificarse, no importa el orden, pero sí tengan en mente que háganlo para poder empezar a utilizarlo. Es correcto, y aquí a mí me gustaría, para cerrar nuestra charla del día de hoy, nada más decirles que recuerden que en este momento todas las organizaciones y empresas se encuentran en una situación en la que tienen que dar más resultados con menos recursos. Entonces, en este momento nosotros como líderes de proyecto, directores de proyecto, tenemos en nuestras manos justo ese gran reto de ser más eficientes en nuestros proyectos, y para esto necesitamos hacernos de más herramientas, de profesionalizarnos más en esta disciplina, justo para poder dar mayor valor a nuestros proyectos, a nuestra organización y a nosotros como profesionales. Entonces, pues no me queda más que invitarlos a que se preparen y, como bien dice José y Nubi, no solo es por moda, sino por necesidad. Creo que mientras más herramientas tengamos nosotros como directores de proyecto, mejoraremos nuestro trabajo. Y pues me gustaría invitarlos, nosotros estamos por abrir nuestro curso justamente para certificar como Scrum Master el 23 de abril. Entonces les vamos a dejar aquí la información para que quien quiera en muy corto tiempo obtener esta certificación, pues puede tomar el curso con nosotros y certificarse en el próximo mes. Si por ahí lo tenían en sus propósitos de año nuevo, pues están a muy buen momento de cumplirlo, porque cuando menos nos damos cuenta ya estamos entrando al cuarto mes del año y se nos va a ir rapidísimo. Entonces, bueno, pues solamente eso. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y nos vemos el próximo viernes. Que tengan excelente semana. Hasta luego.